Buen ritmo, buena música y buenos contenidos compartimos siempre aquí en Galáctica Internacional y en especial en esta edición de El Glóbulo Magazine, donde ya mismo vamos a iniciar la serie de entrevistas especiales del Glóbulo Magazine. En este caso nos proyectamos, nos trasladamos a la República Oriental del Uruguay para darle la bienvenida al doctor Jovenir Sartou, presidente del Movimiento Uruguay Soberano. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, buenos días. No, quiero aclarar que yo no soy presidente porque Uruguay Soberano no tiene autoridades. Es Ajá, un bien la movimiento aclaración. ciudadano de tipo horizontal, digamos, que Ajá, tiene distintas áreas de trabajo. perfecto. Eh, o sea, soy uno de los referentes, pero no soy presidente de nada. Esa es la Bien, verdad de bien, bueno, de bien, la bien, cosa. vale la aclaración, por cierto. Bueno, a ver, básicamente la idea era charlar, dialogar con usted para conocer un poquito cómo está la situación política y social en la República Oriental del Uruguay, donde realmente hay información de un gran desarrollo y crecimiento en los últimos tiempos, más que nada el traslado de muchas inversiones que habitualmente sucedían, se daban en la Argentina, que por la coyuntura justamente existente en estos tiempos, de a poco se va trasladando a la República Oriental del Uruguay y evidentemente beneficia el crecimiento, el desarrollo de Uruguay en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, en realidad no beneficia ni el desarrollo ni el crecimiento del Uruguay. A ver, Porque el problema sustancial que tenemos, a ver, si uno tuviera que decir qué es lo más importante que está pasando en el Uruguay sí, hoy, a ver. es que nos han declarado puerta al acuífero, básicamente al acuífero guaraní, a otros también, porque acá hay varios acuíferos en nuestro territorio. Sí, Pero el más importante es el guaraní, que se comparte con Argentina, con claro. Brasil, con Paraguay, y nos han declarado puerta de entrada a en los hechos, ¿no? Esto Sí, estoy sí. Ujú. diciendo, no es que tengamos una declaración formal, Ajá. pero nos han asignado estoy hablando de intereses transnacionales que nos asignaron la función de ser la puerta de acceso al acuífero y además han resuelto, es decir, lamentablemente nuestros gobiernos han aceptado que el agua es gratis, lo Ajá. cual en estos momentos es un reverendo disparate, Sí. porque el agua es un recurso escaso, el agua potable es un recurso escaso, muy Ajá. valioso y estratégicamente clave. Entonces, lo que tenemos acá es una lluvia de empresas, hemos perdido casi la cuenta de los contratos que hay, Ajá. entre empresas que vienen a producir celulosa y las que vienen a producir hidrógeno verde y Claro. metanol, Ujú. Las que se famosas están papeleras, llevando. para que la gente lo entienda Claro, claramente, doctor. ahí está. Ajá. Sí. La famosa Primero las papelera. papeleras que Claro. en realidad no hacen papel, hacen pasta de celulosa Pasta de que celulosa, se claro. exporta para que el papel lo hagan. Básicamente está destinado al mercado chino, ¿no? Esa es la realidad Al mercado chino, dice usted. al mercado chino, exactamente. Sí. Y ahora se sumó el tema del hidrógeno verde y el metanol, que se hacen también, lo están haciendo en base a agua subterránea Ajá. en por lo menos tres puntos del país, porque a veces nos enteramos de cosas. Una es una localidad que se llama Tambores, donde hay una empresa alemana, supuestamente alemana, son capitales internacionales. Sí. La otra es la propia UPM, que en Pueblo Centenario que instaló la planta más grande del mundo de celulosa, Ajá. y además tiene autorización para producir hidrógeno verde con agua subterránea. ¿Esto tiene algo que ver con Todos el nos, faltante todos de nos agua preguntamos, hogareña, sí, la utilización, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo y alrededores, que han padecido los vecinos uruguayos en los últimos meses? ¿Ha influido esto, digamos, sí, el gran sí, consumo de las sin duda, empresas sin para la duda. industrialización de materia prima, afectando el libre, digamos, la libre y normal provisión que tenían los ciudadanos de Montevideo y alrededores? Sí, ha influido de muchas maneras. Sí, La primera es la plantación de eucaliptus por todo el territorio nacional. ajá, Es decir, los eucaliptos son una verdadera esponja de agua claro, absorben y demasiada cantidad. todos los, Mm. demasiada cantidad. Todos los productores rurales que están en zonas
de plantación de eucaliptus se quejan de que se quedan sin agua. Ajá. Quedan sin agua en los pozos, en los arroyos, en los tajamares, es decir, absorben el agua O sea que de superficial y alguna manera la subterránea. Argentina se evitó tener un serio problema con las papeleras después de tantos años de discusión. Esto se trasladó por una cuestión estratégica a Uruguay y hoy justamente los productores, por lo que usted dice, están siendo afectados realmente en la industrialización justamente de esta materia prima, ¿no? De la pasta de papel, Sí, que sí, absorbe gran sí, cantidad, evidentemente, de agua, generando un problema al resto de los productores en la región uruguaya. exactamente. Después Ujú. hay otros factores, que es el consumo directo, ¿no? Ajá, Están sacando ahora para la producción de celulosa y de hidrógeno verde, sí, están empezando a sacar enormes cantidades de agua, con consecuencias, como el sistema hídrico es una unidad, ajá, si uno, esto es, si uno empieza a absorber agua de un lado, termina secando otros, ¿no? claro, En el caso de Montevideo y Canelones, por ejemplo, los dos departamentos que concentran la mitad de la población del país, sí, el problema es que nuestro suministro es a través del río Santa Lucía. claro, El agua se saca de ahí, es la única fuente. ajá, Y se permitió plantar eucaliptus en las nacientes del río, cosa que es un reverendo disparate dicho por los especialistas en este tema, ¿no? sí, Después, otro problema es que tiene también que ver con las políticas de agua, es que tenemos casi 500 embalses privados de agua en el curso del río Santa Lucía antes de la toma de agua de donde la extrae el ente público, OCE. ajá, Es decir, que el caudal del río se vio afectado por la plantación de eucaliptus, por la permisividad con respecto a los embalses de agua privada que se usan. Hay una ley votada hace unos pocos años que permite embalsar agua se llama ley de riego, sí, para usarla en regadío. Lo cierto es que se permitió en un río que suministra agua a la mitad a 2 millones de personas que le establecieran casi 500 embalses privados que ujú, disminuyen el flujo del río para cuando llega a la zona en que se usa para proveer a la población. claro. Y después, dos aspectos que tienen que ver con mala gestión del ente público. Uno es que vuelca desde hace muchos años el lodo de la decantación del agua, lo vuelcan al mismo río, hasta que fueron haciendo que el cauce fuera cada vez menos profundo. Y Ajá. el otro es que tenemos una pérdida de casi el 50% del agua bombeada a través de roturas de caños y mal estado de las Sí. cañerías. Esos son problemas de O sea gestión que son que, varias que las fue- cuestiones que hay ahí dando vuelta, ¿no? Que afectan evidentemente exacto, la normal provisión del agua. eh, Ahora, llama la atención de que desde exactamente. el Congreso uruguayo no hayan tomado conciencia de esto y no hayan hecho algún tipo de investigación como para ver cómo resolvían esta cuestión, ¿no? Es muy llamativo. ¿Usted cree que hay alguna Ya, falencia de parte del Estado o del gobierno uruguayo en esa materia? Porque es algo que prácticamente, esto que usted comenta, nadie lo dice, ¿no? Y es muy llamativo que no se haya tomado la precaución adecuada para evitar este tipo de problemas que están teniendo. no, por supuesto que hay una omisión gravísima de parte del Parlamento que no ha legislado, no legisló ahora, no legisló durante la pandemia, cuando hubo Ajá, una serie, es decir, el Parlamento uruguayo está omiso en muchas cosas y los gobiernos, es decir, los sucesivos poderes ejecutivos de distintos partidos, han tomado medidas realmente desastrosas sí, en todo lo que tiene que ver con la gestión del agua y la administración del territorio. ajá, Acá hay una cosa que creo que ustedes la padecen también, ¿no? Creo que el ejemplo más claro de lo que está pasando es este viaje que hicieron todos los presidentes latinoamericanos a Bruselas, sí, donde fueron a someterse a una, lo que llaman estrategia global gateway. Es una estrategia europea que consiste en el apoderamiento, es decir, hecha por los estados claro. europeos De y los, territorios los en el bancos. área iberoamericana donde hay fuentes justamente que puedan proveerle de determinados elementos como ser el agua, ¿no?
el litio, el tema de la minería, y acá hay Agua, realmente, claro. agua, exactamente. Ahora, En el caso, esta presión tremenda que ejercen los grupos multinacionales europeos, americanos, asiáticos, no ha sido interpretada por la comunidad latinoamericana que permite, inclusive los congresales, los legisladores, que habilitan a que estas cosas sucedan sin decir nada, porque esto que estamos hablando con usted, esto que nos está comentando, prácticamente no lo dice nadie, o sea, no lo difunde en ningún funcionario, ningún no, político, ¿no? Y tiene una gravedad de tal extrema exactamente, situación que complica la vida normal de los ciudadanos latinoamericanos. Y nadie dice nada, ¿no? Como que hay también un gran apañamiento de los principales medios de comunicación que operan de forma corporativa para favorecer estos tremendos negociados, ¿no? exactamente. Para mí, esa es la clave de lo que está pasando acá, en Argentina, en Brasil, en todos lados, ¿no? Sí, Es que grandes capitales transnacionales han echado el ojo, digamos, han elegido recursos naturales de nuestros territorios para apoderárselos gratis, a como de lugar. ujú, Y tenemos dirigencias políticas que están dispuestos a permitir. Esa es la verdad. En Uruguay, salvo muy pequeños partidos casi testimoniales, el grueso del aparato político está sometido a estas políticas de expoliación, de saqueo claro. del Ujú. territorio. ¿Se puede tomar como un hecho Y de corrupción que hay dentro de la estructura del Estado uruguayo? Porque, bueno, en la Argentina sabemos que estas cosas suceden con mucha frecuencia. Ahora llama poderosamente la atención que en la República Oriental del Uruguay, un país que es considerado, digamos, bastante ético en un montón de aspectos, estas cosas no se estén visualizando, ¿no? Es muy impactante esto que usted bueno, está denunciando porque de alguna manera demuestra que también allí hay algún que otro foco de corruptela que permite y habilite a empresas internacionales a hacer sus negociados a espaldas del pueblo, de la ciudadanía, perjudicándolos, como en sí, este caso con el tema de la provisión normal del agua, ¿no? sí, yo diría que es mucho más que una cuestión de corrupción. Ajá, Es algo que ya está institucionalizado. Es decir, para la a ver, pucha. nuestros países viven de préstamos internacionales que le dan el Fondo Monetario Internacional, Sí. Ujú, ustedes están padeciendo eso, ujú, es el peor acreedor del mundo. ¿No? Es decir, el Fondo Monetario es preferible deberle a la mafia que al Fondo Monetario Internacional, ajá, el Banco Mundial y el BID. Esas son las fuentes de financiación. Cuando uno analiza las economías de nuestros países, todas las cuentas se pagan con préstamos de estos organismos. sí. Y todos los proyectos que los gobiernos venden como propios, en realidad son proyectos de esos organismos. Ujú, Transformación educativa, reforma previsional, políticas de minería, políticas forestales, políticas de inversión. Todos son proyectos de los organismos internacionales, o sea, del sistema financiero. ujú. ¿Tá? Y esa es la verdadera gobernanza de nuestros países, ¿no? En el Uruguay es clarísimo. Uno mira los proyectos en curso, bueno, desde las políticas de forestación, las políticas de producción de celulosa, ahora las políticas energéticas de generación de hidrógeno verde y metanol Sí. que reclama el mercado europeo. Todas esas, la llamada transformación educativa, la reforma de la seguridad social que se aprobó hace muy poco, estando una delegación del Fondo Monetario acá, en Montevideo. Sí. Eh, es decir, todas son decisiones de los organismos de crédito que vienen respaldados con préstamos. Entonces, Entonces, ya a esta tomando en altura, cuenta esto que usted plantea, doctor, ¿no? De alguna sí, manera la Argentina terminó no perjudicada, sino resultó beneficiada porque hubiese tenido un serio problema, ¿no? A orillas del río Uruguay, cuando se intentó instalar las papeleras, que hubo una gran discusión durante mucho tiempo, que se cortaban las sí, rutas, sí, que había un montón de sí, sí, dramas sí, durante mucho, pero mucho tiempo, terminó sí. favoreciendo a la Argentina y perjudicando a Uruguay, ¿no? O sea, esto que usted está hablando realmente es muy delicado, es muy impactante, porque nunca se habló de este tema, ¿no? O sea, es algo que se tenía bastante guardado, bastante oculto. ¿Y qué opina el gobierno de la calle Pou con respecto a esta situación? ¿Ha tomado cartas en el asunto?
¿cómo está la situación política en relación a este tema puntual que afecta directamente el futuro del desarrollo productivo de Uruguay y también de los vecinos? Porque evidentemente esto puede generar un recorte en la provisión del agua de manera normal, como venía aconteciendo tiempo atrás, ¿no? Bueno, a ver, el gobierno de la calle Pou está funcionando en el mismo esquema de sometimiento a los planes de los organismos de crédito y de los intereses financieros que están detrás, de Ajá, los fondos de inversión. sí, Como funcionó antes el gobierno de Tabaré Vázquez, como funcionó antes el gobierno de Mujica, y antes el anterior de Tabaré Vázquez, y antes el de Jorge Valle, y antes ajá, el de la calle Pou Padre, perdón, de la calle Herrera Padre, el padre del actual presidente, que fue sí, presidente antes, ajá, y antes en origen el doctor Julio María Sanguinetti, ujú, en cuyo primer gobierno, al salir de la dictadura, se votó la ley de estímulo forestal, de promoción ajá, forestal. Ahí empieza, en 1987 empieza la política de forestación con préstamos del Banco Mundial. Es sí, decir, se ujú, financiaba la forestación con préstamos del Banco Mundial. ujú, De manera que dónde se iban a instalar las pasteras no es algo que se decidió cuando tuvimos el lío de los puentes. sí. Eso se definió mucho antes, lo definió el Banco Mundial ¿Usted antes cree de que ya estaba todo 1987. cocinado, que esto es un Por, arreglo por que de mucho supuesto, tiempo antes? por qué Mm, empezaron a plantar los árboles acá? claro, Porque las pasteras venían para acá, ya estaba claro. cocinado eso. O sea que puede ser que Ese haya habido año, un doble juego intencional para, bueno, intentar mostrar que se iba a instalar en la Argentina, pero en realidad ya estaba previsto hacer el gran negocio en Uruguay. Evidentemente ya había una acá, a premeditación ver, y esto estaba totalmente armado, ¿no? puede llegar a ocurrir que si hubiese habido una condición excepcionalmente conveniente se instalaran en la Argentina y llevaran la madera para allá. Pero Claro, hacía 20 años que estaban plantando acá por eso. eucaliptos. Ajá. Y que el Banco Mundial prestaba dinero para subvencionar la plantación de eucaliptos en Uruguay. Sí. Y acá se votó la ley de zonas francas en el mismo periodo de gobierno de Sanguinetti, que es y al periodo siguiente, con el padre del actual presidente, se votó la ley de puertos, que Ajá. permitió otorgar puertos privados. Sí. Con eso armaron la infraestructura, es decir, con el estímulo forestal, las zonas francas y la ley de puertos, y Ujú. alguna otra ley como la ley de inversiones, armaron todo el aparataje jurídico para que Claro. Ir preparando el el terreno, negocio ¿no? de la celulosa, Claro. exacto, Se preparó el 20 terreno, un años poco lo que estuvieron, quieren hacer hasta ahora que en la los, Argentina con el sur, ¿no? Preparar el terreno para el desembarco de inversiones chinas, y de alguna manera ir distrayendo la atención de la gente que está preocupada porque, bueno, no llega evidentemente a subsistir con los ingresos que tiene. Bueno, mientras la sociedad está distraída, se aprovechan estas situaciones para embaucarla y hacer otros negociados, ¿no? exactamente, exactamente. Yo veo que a ustedes hoy están en la mira, es decir, Argentina está en la mira por el tema del litio, por la Sí. explotación del sur. Ajá. Yo insisto en esta cuestión de la estrategia Global Gateway, Sí. porque esa estrategia es una estrategia del sistema financiero, en este caso europeo, Ujú. pero en realidad el sistema financiero es uno, y no hay una diferencia sustancial entre quienes invierten, es decir, los capitales que invierten acá invierten también en China, o sea que la bandera china o la bandera europea para mí hace poca diferencia, es Sí. decir, Ujú. pues están siempre detrás los mismos fondos de inversión. Claro. Y ustedes están en la mira por el tema del litio, por el Chaco, por el sur del territorio sur, Ujú. y nosotros estamos en la mira por el agua, y a todos nos quieren colocar estos acuerdos que se firmaron en Bruselas. Ujú. Por ejemplo, para Uruguay contemplan dos cosas. Contemplan la producción de hidrógeno verde, los objetivos son la producción de hidrógeno verde y la instalación de la tecnología 5G. Ajá. Claro. Eso, lo de la 5G parece tener una importancia Sí, fundamental. es algo Yo ignoro, estratégico, ¿no? Sí. Ujú. sí, ignoro los alcances, pero es clarísimo que es un tema estratégico Ujú. fundamental para estos intereses. Claro, porque Es estas decir, corporaciones de alguna manera después terminan cerrando el mercado, que es lo que pasa hoy por hoy de una gravedad tremenda en la Argentina, donde estas agrupaciones, estos grupos, hacen lo que quieren, o sea, lideran el mercado
cobran lo que no corresponde, estafan a la gente y terminan realmente adueñándose del negocio de una manera corporativa, ¿no? Lo estamos viendo con los disparates que cometen y la falta de control de los gobiernos, o sea, de los entes reguladores que están totalmente ausentes y aquellos que tendrían que estar, bueno, trabajando para investigarlos desde las fiscalías, tanto de Argentina como de Uruguay, no hacen un trabajo adecuado para ponerlo en control y ordenar este drama que tiene justamente la comunidad latinoamericana, ¿no? Es un temita allí, ¿no? Totalmente. Y aclaro que además nosotros somos uno de los objetivos de estas políticas de inversión, Ajá, pero además África es el continente que va a estar más afectado. claro. Porque esta estrategia Gateway implica Ujú. la inversión de 300.000 millones de euros. 300.000 millones de Mucho euros. dinero, sí. Es una cifra, muchísimo dinero, que Sí. además va a ser complementado después con inversiones privadas, Ujú. básicamente para el apoderamiento de recursos naturales estratégicos en África, en Ujú. América, en partes de Asia y en el oeste de los Balcanes en Europa. Esas son las cuatro áreas que Ujú. están afectadas por este plan de saqueo mundial, ¿no? Sí. De recursos. Y hay Y digo organismos, saqueo porque el agua nosotros la estamos entregando gratis, claro, ahí está la gratis. cuestión. Es decir, van a fabricar hidrógeno verde y celulosa con una materia prima que se les regala, Sí, cuando en claro. estos momentos el agua tiene un valor, Ujú. cotiza en bolsa, es un bien y un recurso escaso y que va a valer más que el petróleo Más a bien. breve plazo. Ujú. Y Ahora, ¿cómo ha estratégicamente, permitido el gobierno de Uruguay, el gobierno de la Argentina y otros de la región que vayan haciendo estos chanchullos? Porque evidentemente es una maniobra que generan ya partiendo de la base de lo que comenzaron a hacer de llevarse container con agua del Río de la Plata, ¿no? No hay ningún tipo de control. El tema del narcotráfico que también tiene mucho que ver con estas negociaciones, que está involucrado, ¿no? En el canal, digamos, de comunicación del Río de la ajá, Plata. ¿Ha habido algún tipo de investigación o usted cree que se mira para otro costado y se deja correr porque la presión económica de estos grupos internacionales es tan grande que nadie se quiere meter en este tema, ¿no? Nadie se quiere involucrar. yo creo que es la segunda hipótesis. Yo creo A ver. que ya no es un tema de que habrá además estímulos económicos, sin duda, Claro. pero la clave es que, el gobierno que se oponga a estas cosas, primero no es electo, porque no recibe los apoyos, Ajá. porque lo bombardean en la prensa internacional, lo acusan de ser esto y lo otro, es decir, se le hace muy difícil a un gobierno, le cortan los créditos, lo presionan. Sí, está Hay totalmente una cosa que, condicionado. Sí. hay una Mm. cosa que dijo Cristina Kirchner A no ver. hace mucho, Sí. en no sé si fue un acto fallido o si creo que no, pero en un congreso de legisladores iberoamericanos que hubo ahí en Argentina, Sí. hizo un discurso y en un momento dijo que el tema del poder, dijo, al fin y al cabo, ¿cuánto poder tenemos nosotros? Te colocan la banda y te dicen, manejate, dice. Claro. Y cuidadito con que no hagas lo que hay que hacer. Ujú. ¿Tá? Y había cientos de legisladores iberoamericanos, Sí. una gran risotada y un aplauso cerrado, Ajá. porque todos saben que esa es la realidad, que no Como que se le gobiernan nada, escapó que a están Cristina, se le escapó tal vez algún tema reservado, ¿no? Lo dijo así porque ya realmente, como está de vuelta de todo, evidentemente les da lo mismo a algunos dirigentes políticos hacer este planteo porque saben que en el fondo ellos terminan haciendo también un negociado, ¿no? A nivel personal para mantener sus quintitas o sus negociados espurios que hay, ¿no? seguramente, seguramente. Pero lo que yo creo es que desde el momento que asumen con esa lógica de que llegan con el respaldo y la financiación y la promoción de Sí. estos intereses, que no hay que olvidarse que controlan al sistema, estos intereses. Yo voy a decir con nombre propio, son cuatro o cinco grandes empresas administradoras de fondos de inversión que se Eso. llaman Vanguard Group, BlackRock, Blackstone, State Street. Ujú. Son administradoras de fondos de inversión que controlan miles de las mega empresas del mundo. Claro. Es decir,
y que son las que toman las verdaderas decisiones estratégicas, Tal cual. las que deciden en qué se va a invertir, en qué no se va a invertir. Ujú. Cuando uno rasca quiénes están detrás, cuando uno averigua quiénes están Siempre son las detrás, mismas, ¿no? son los mismos fondos de Claro, inversión. Detrás de UPM, sí. lo que era antes Bodnia, está el fondo Vanguard Group y BlackRock, a través de una ingeniería jurídica complicada, ponen empresas por delante, pero cuando uno rastrea cuál Ajá. es el accionista último, Se se llega a encuentra ellos, ¿no? siempre. Ujú. A Vanguard Group y Blackstone siempre están en el control. Ajá. Y son los dueños de los bancos, y son los dueños de los grandes medios de comunicación, y son los controlan las universidades, Claro, manipulan todo, ¿no? O sea, manipulan ahí, todo. ahí es donde uno ve Detrás, el tremendo desarrollo, crecimiento que tienen estas corporaciones y la exacto. sociedad latinoamericana y parte de la internacional cada vez queda más cautiva de ellos, ¿no? Exacto. Qué duro que es Lo que a esto, pero nosotros bueno. nos, Mm. lo que a nosotros nos venden como política en realidad es una especie de opereta Claro, y en sí. la que están fingiendo un papel, pero el libreto está escrito en otro lado, y ellos ya saben que lo que van a hacer y decir es lo que está en el libreto. Tal cual, doctor, es así. Yo creo que esa es la triste realidad. Ujú. Bueno, Ahora, sí, el problema, la causa de esto, yo creo que se basa esencialmente en una falta de conciencia de la población. totalmente. Ajá. Claro. ¿Por qué es eso? El Es refrán, eso. el refrán lo dice claramente, ¿no? La culpa no es del chancho, sino de los giles que le dan de comer. Y lamentablemente los pueblos latinoamericanos vienen errando mucho en justamente las votaciones con las tomas de decisiones que generan, llevando al poder a dirigentes que están comprometidos con estas corporaciones que hacen tremendos negociados, ¿no? Por supuesto, En por supuesto, detrimento del pueblo, ¿no? De por las supuesto. sociedades. Para mí Mm, ahí está la madre del borrego. El problema es que nosotros nos creemos esta opereta que nos venden y sí, no nos damos cuenta quién realmente está tomando la decisión. tal cual. O sea, Además, es fácil ver porque este poder económico tiene un brazo político, ujú, que es el Foro Económico Mundial, que es el que tiene un brazo político, un brazo económico privado, que son las empresas, y un brazo económico público, que son los organismos de crédito, ujú, que responden todos a los mismos centros de interés. Entonces, cuando uno ve los discursos de gente como Klaus Schwab ujú. o del propio Henry Kissinger o de George Soros o de Bill Gates, uno sabe que esos son los individuos que están hablando por el poder económico, ¿no? Es decir, Así es. eh, Lamentablemente, no hay, no hay, no hay si ejemplo los más pueblos claro. no despiertan, no reaccionan y tienen otra visión justamente para tratar de ver cómo dan un golpe de timón para tratar de concientizar a los dirigentes que tienen que defenderlos, vamos a estar siempre con este mismo problema, ¿no? Situación que se va Esa es la clave. agravando, ¿no? En una sociedad consumista y donde justamente los medios electrónicos, las redes sociales, lo van coaccionando para sacarlo de contexto de tener cierta razonabilidad y generan toda esta confusión, ¿no? Y a río revuelto ya sabemos, ¿no? Ganancia de pescadores. ¿Qué es lo que viene Exactamente. pasando hace muchos años con los pueblos latinoamericanos que están totalmente desprotegidos, ¿no? Porque justamente aquellos que nos tendrían que defender, estos dirigentes o estos políticos que nosotros ponemos, si vamos al poder, hacen solamente sus acuerdos a espaldas del pueblo y negociados con las grandes multinacionales hace décadas, ¿no? Es- Exactamente. Acá en el Uruguay, que somos una pulga, porque esto además afecta a África, Asia, es decir, no es un fenómeno, Y sí, en Latinoamérica lo padecemos, pero es un fenómeno mundial. Ese poder ujú, económico es mundial, es mm, global. así Acá es, en el Uruguay, los contratos por lo que se está entregando el agua gratis sí, se firman en secreto. en secreto, Es decir, claro. sí, el Y Parlamento bueno, no interviene. eso es lo que ha permitido gran parte de la sociedad latinoamericana, ¿no? Acá también, en la Argentina, nadie sabe cuáles son los acuerdos que firmó Máximo Kirchner con Sergio Massa ahora en su última visita a China. Y nadie del Congreso de la Nación ha tomado conciencia de que hay que reclamar esto, dar a conocer qué es lo que han acordado, ¿no? O sea, cómo nos van metiendo en un callejón sin salida a espaldas de la sociedad.
O sea, esto es una constante que lamentablemente se viene dando, pero bueno, le agradezco realmente esta claridad que usted ha tenido con nosotros para denunciar esto que está pasando en la República Oriental del Uruguay. Francamente, a mí particularmente me ha sorprendido, ¿no? Es muy impactante lo que usted dice porque demuestra que también en ciertos países que uno cree que puede haber un mayor control, también hay ciertos acuerdos que se hacen a espaldas del pueblo, de la sociedad, y que lo terminan perjudicando, ¿no? Así que bueno, agradecido por esta charla y seguramente en otro momento lo voy a llamar para ampliar otras cuestiones, pero es muy impactante lo que usted acaba de comentar y de denunciar de alguna manera, porque hay que tratar de concientizar a los pueblos, a la sociedad latinoamericana, a entender de que tiene que empezar a defender sus derechos, ¿no? Su territorio y las materias primas que son elementales, como en este caso el agua, ¿no? ¿Cómo es posible que se llegue a negociar eso, ¿no? Un elemento sustentable para la vida humana que está en juego y que nadie dijo lo que tenía que haber dicho en su momento y defender a la sociedad como tendría que haberlo hecho también, ¿no? Exactamente. Yo quería decir, para despedirme, que justamente en ese punto estamos trabajando. Nosotros somos un movimiento ciudadano, Uruguay Soberano, y trata de decir, estamos impulsando una reforma constitucional para establecer que todos estos contratos que se están haciendo, todos estos megacontratos, tienen que ser aprobados por el Parlamento con mayoría especial y tienen que poder ser sometidos a referéndum. Es decir, la sociedad tiene que tener la Por posibilidad de dejarlos supuesto, sin efecto. por supuesto. Los sistemas A eso vamos, democráticos para eso están, ¿no? Para eso la gente va y pone un voto, ¿no? Tienen que ser respetados esos temas. exactamente. Es hora Esa, que la esa, sociedad latinoamericana se dé cuenta que hay que empezar a controlar a los funcionarios que hacen negociados y acuerdos con un alto nivel de corrupción a espaldas de la sociedad y después terminan perjudicándonos totalmente, ¿no? Porque eso es también lo que se esa oculta. es la idea La clave. gravedad está por allí, ¿no? Esa es la idea clave. Le Esa es una agradezco. idea clave. Muy gentil Al y muy contrario, claro su concepto. Estamos al habla en cualquier momento. Un gran abrazo. A usted y a todos los igualmente el hermanos mayor uruguayos. gusto. Hasta luego. Gracias. El doctor Benir Sartou, del Movimiento Uruguay Soberano, hablando con absoluta claridad. Una denuncia tremenda. Seguramente ninguno de ustedes esperaban que se plantee una situación de esta característica en la República del Uruguay. Pero fíjense lo que pasa, ¿no? Cómo están tan flojitos, tan indelebles los sistemas democráticos que hasta son afectados con el negocio del agua. Un tema que no debería existir, pero bueno, ahí tienen ustedes lo que plantea justamente un hombre que está comprometido para clarificar la situación de lo que pasa en su territorio que es en este caso la República Oriental del Uruguay. Ya volvemos. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online. Late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación.